América. Agradecemos mucho la disposición del magistrado peruano. Estamos hablando del doctor Ramírez. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Elvio Yampa lo saluda aquí desde la Argentina. Gracias por atendernos. Muy buenos días desde acá, desde Lima, Perú. Bueno, doctor, hace poco, ¿no? Nos enteramos de la noticia que, bueno, recorrió los diarios más importantes del mundo, hablando de la muerte de Alberto Fujimori, que en algún momento, ¿no? Manifestó intenciones de presentarse en las próximas elecciones. Bueno, ¿qué efecto tuvo la muerte de Fujimori allí en su país? Bueno, había hasta donde se tuvo conocimiento, había la intención de la postulación, pero esta no se llegó en realidad a concretar. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en época electoral, porque las elecciones recién son en el año 2026. Uh-huh. En el año 2026 van a ser en el primer semestre del año las elecciones generales, y en el segundo semestre van a ser las elecciones subnacionales, ¿no? Estamos hablando de las elecciones regionales y las elecciones municipales. Uh-huh. Entonces va a ser un año eminentemente electoral, ¿no? Claro. ¿Cómo se preparan los partidos actualmente? La verdad que usted lo manifestaba en algún momento, ¿no? Era la primera vez que habían varios partidos, o sea, muchos candidatos para la presidencia. Bueno, candidatos todavía no hay. Uh-huh. Lo que sí hay es una cantidad impresionante de partidos. Esto es porque la legislación así lo permite. Hasta el día de hoy hay 35 partidos inscritos, hay 29 partidos que están en el proceso de inscripción. Estamos hablando de un total de 64 partidos que podrían participar en las próximas elecciones generales del 2026. Y esto es porque la legislación en el año 2019 sufrió una modificación. Sí. En cuanto al número de firmas necesarias para inscribir un partido político. Estamos hablando del 0,1% del padrón electoral, ¿no? Uh-huh. En Argentina creo que se le llama censo electoral. Entonces esto era alrededor de 24.800, redondeando 25.000 firmas, lo que resulta pues un número irrisorio, ¿no? Uh-huh. Y esto recientemente ha sido modificado, pero ya muy tarde. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones políticas que están en proceso de inscripción se rigen por la norma anterior. Claro. Y la modificación ya tiene un efecto posterior, ¿no? Uh-huh. Esto nos pone a el Estado peruano en una situación bastante compleja, porque creo que somos uno de los pocos países en el mundo que va a tener una cantidad increíble de partidos políticos disputándose la presidencia y los escaños en el Congreso, que esta vez ya es bicameral a partir del año 2026. Lo que quiere decir también que los dos partidos que pasen a la segunda vuelta no necesariamente van a gozar de una mayoría calificada, si se le puede llamar así, y por ende
no van a gozar tampoco de una gran legitimidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera creo que van a llegar a el 10%, y esto va a generar pues un gran descontento finalmente, ¿no? Y estos partidos reciben, porque acá los partidos en Argentina, desde el gobierno nacional, ya cuando se aproximan las elecciones, cuando arman sus partidos, reciben dinero para la campaña. Estos partidos allí en Perú reciben dinero para la campaña, porque sería un despropósito, ¿no? O sea, no llegar al porcentaje que se le pide, pero sin embargo le dan el dinero para la campaña. En este caso hay lo que se llama la publicidad en los medios del Estado, ¿no? En del Estado, llámese la radio del Estado, el canal del Estado, también hay un diario del Estado, pero el financiamiento a los partidos políticos es solamente a los que logran una representación congresal, y esto es en función también al número de escaños que consigan, ¿no? Acá en Argentina se está proponiendo la ficha limpia para las próximas elecciones, para los próximos candidatos, ya sea ocupar un cargo en el Ejecutivo o también o bien en el Legislativo. Ayer, allí en Perú, teniendo en cuenta algunos casos de corrupción que se dieron, ¿está o existe la ficha limpia para los candidatos? ¿Se lo investiga para saber si realmente, moralmente y éticamente están a la altura, ¿no?, para asumir una responsabilidad? Acá existe algo que se llama declaración jurada de hoja de vida, en donde cada uno de los candidatos llena una hoja de vida. Esto está en la ley, está en la ley orgánica de elecciones, y está en las otras leyes también de las elecciones regionales y municipales, en donde se llenan los datos que se solicitan. Sí. Y esto se suscribe luego por el candidato a modo de declaración jurada, ¿no? Y esto se corrobora ya con la información pública que obra en los registros públicos, ¿no? En cuanto a los antecedentes penales, en cuanto a los antecedentes judiciales, a las propiedades, a los derechos y acciones que se tienen en las empresas, etcétera, ¿no? Y si hay inconsistencia, el candidato puede ser retirado y puede ser hasta denunciado por falsedad, ¿no? Eso es lo que ocurre en el Perú. Sí. Eso está normado. Sin perjuicio de que algunas organizaciones de la sociedad civil también hagan lo mismo, esto en el plano ético, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos requisitos que no están en la ley, pero que ya están en el plano eminentemente moral, en el plano eminentemente ético, ¿no? No, ejemplo, haber cometido alguna infracción menor, etcétera, que no necesariamente lo inhabilita en el plano legal, pero la sociedad considera que esto debe ser de conocimiento público, ¿no? Eso legalmente no se pide que se declare, pero hay algunos portales, ya, ojo, que son promovidos por estas organizaciones de la sociedad civil y son también de conocimiento público y que pueden ser consultados por la ciudadanía. Magistrado, por último, Perú reconoce, ¿no?, al candidato opositor Edmundo González como presidente. ¿A usted le preocupa lo que está pasando en Venezuela, ¿no? ¿Qué nos puede explicar acerca de la situación de Venezuela? ¿Dónde está el momento? Bueno, Maduro no presentó las actas, ¿no?
que bueno, supuestamente lo dan a él como ganador de las elecciones pasadas. ¿Cómo está la relación con Venezuela actualmente también, si nos puede detallar? A nivel del Estado peruano, lamentablemente las relaciones no son tan buenas con el hermano país, ¿no? El hermano país de Venezuela, considerando que hay una gran cantidad de venezolanos en nuestro territorio, Ujú. a lo largo y ancho del Perú. Hay en en el orden formal estamos hablando de más de 1 millón de venezolanos, pero en el orden informal son casi 3 millones de venezolanos. O sea, estamos hablando de un verdadero éxodo, Claro. de los cuales solamente han, han, han figurado en el registro, el padrón, como se llame, no sé si 600 o 200 personas, las cuales tampoco he podido superar todas, ¿ah? Claro. Ojo, no tengo el dato exacto en el momento, pero no sé si son 200 o 600 personas. Esto ya da mucho que hablar, porque si estamos hablando que formalmente en el Perú hay más de 1 millón de venezolanos e informalmente hay cerca de 3 millones, pero en el padrón o hay 200 o hay 600, bueno, es una diferencia abismal, ¿no? Ahora, en el plano diplomático, el Estado peruano ya se manifestó, ¿no? Ujú. Y eso pues, eso sigue su cauce, ¿no? El Estado peruano mismo ha expresado su posición. Y en el plano de los órganos electorales, lo que yo le puedo decir es que cualquier ente electoral tiene la obligación de hacer público los instrumentos que manifiestan el voto popular. En el caso del Estado peruano, las actas son públicas y Claro. esto está en el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y valga la ocasión para decir que hay un sector de la política peruana que hasta el día de hoy sigue sosteniendo que no se han hecho públicas las actas en el Perú, y esto es totalmente falso, porque desde la noche misma en que se hace el escrutinio, las actas son publicadas en el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y pueden ser copiadas con las copias que se entregan a cada uno de los personeros. En el caso de Argentina creo que le llaman fiscales, Tal cual. fiscalizadores. Sí. Exacto. ¿Para qué? Para que puedan corroborar si corresponde o no Claro. a la copia del acta que cada uno de ellos tiene. Y ojo, cada Sí. partido político acredita a su personero en el Perú, fiscal en Argentina, y esto es de dominio y de conocimiento público. Entonces, el caso de Venezuela no ha sucedido tal cosa, ¿no? No se ha no. publicado, no se ha hecho público, No. salvo por una organización política que es la que considera que ganó, Claro. pero no por las otras, menos por el órgano electoral. Eso Sí. llama también poderosamente la atención. Además, aducen de que le hackearon el sistema, ¿no? Algo que nos en pleno siglo XXI, con todo el avance de tecnología, ningún país ha dicho tal cosa, ¿sabes? Que le hayan hackeado el sistema electoral, como no sé, ¿quién estaría interesado en hackear un sistema con una elección, ¿no? Sí, eso es uno de los motivos por el cual en el Estado peruano se optó por el voto, digamos, manual, ¿no? El voto manual, el voto físico tradicional, porque en el voto electrónico suele darse este tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Magistrado, le agradezco mucho por su tiempo, ¿eh? Gracias por dialogar con nosotros. No. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada y
ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, estoy llano y presto siempre a atenderlo. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado. Ahí estaba el doctor.